Vamos a seguir hacia adelante con el tema de VIH que empezamos el viernes pasado. Entonces, Doctora, disculpe, a mí me quedó una duda. sí, dime. La carga viral respecto a la estadificación, es decir, si está en 1A, 2B, 3C, ¿no afecta? Simplemente nos vamos a basar en los CD4 Sí, y en lo de las enfermedades. sí, solo en los Ok. CD4 y en las enfermedades. Ahorita retomamos eso si quieres, desde ahí arrancamos, ¿sí? Ok, sí. Bueno, estuvimos viendo distintas cosas, además de la importancia de el virus como tal, de la situación epidemiológica que guarda, de cuáles son las características que está teniendo para tener la devastación que está causando, sobre todo en lo que hace a la activación inmune y a la inflamación crónica. Entonces, estábamos entrando a ver toda la parte clínica, entonces vimos que la patogénesis está en este sentido y vamos a tener la posibilidad de reconocer 3 elementos a partir de esto que es el cuadro central. Apaguen sus auriculares, por favor, sus micrófonos, dijo. Entonces, a partir de estos 3, aquí tenemos 3 elementos que son los que se definen como infección aguda, como infección crónica establecida y como enfermedad avanzada. Esto lo vimos el otro día, ¿sí? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, a partir de esto es que se dio la clasificación. La clasificación está dada sobre las categorías clínicas, asintomático o infección, o linfadenopatía generalizada. Tenemos, estoy esperando, pero no deja admitir, a ver, ahí está. Bueno, las enfermedades que no son definitorias de SIDA y las que sí lo son. Aquí, por ejemplo, pueden tener alguna confusión si tienen candidiasis. Sí puede haber candidiasis aquí, pero tiene que ser de forma generalizada o esofágica amplia, bronquial o pulmonar para que entre dentro de los eventos definitorios, ¿sí? Entonces, aquí es podemos, están aquí, aunque los CD4 siempre por debajo de los 200, siempre va a ser SIDA. Y si hay una enfermedad definitoria, aunque los CD4 estén altos, también siempre va a ser definitoria. ¿Te aclara eso la pregunta? Sí, ya me quedó claro. Lo que pasa es que antes, bueno, yo recuerdo que para definir SIDA, algún doctor me dijo que eran menos de 200 CD4 y más de 100,000 partículas virales, pero No, creo que no, es no. diferente, ¿verdad? No, ya es, no, pero además eso nunca ha sido así, corazón. Nunca, Ajá. nunca. Esta clasificación apareció en el año 1993. Lo que Ok. se ha ido modificando, ves, aquí está, esto es el CDC en 1993. Se han ido agregando algunas cosas como la tuberculosis en cualquier lado, porque antes estaba la tuberculosis extrapulmonar. Sin embargo, ya se puso en cualquier lado, sobre todo en países con tuberculosis alta como el nuestro. Ok, sí, ya queda claro. Gracias, doctora. Ok, bueno, entonces vamos a seguir adelante. Todas estas enfermedades pueden estar presentes en distintos momentos, pero sabemos que los hongos, por ejemplo, bueno, sí, todos, ¿no? O que el toxo se va a precipitar a partir de que haya menos de 100 CD4. O sea, candidiasis oral podemos tenerla con mayores cantidades, pero el tener
leucoencefalopatía multifocal progresiva, pues no, eso sí está dado con bajo CD4. ¿Por qué esto es importante? Porque ustedes pueden no tener en un momento determinado acceso a la cuantificación de linfocitos. Y el que tengan a una persona con leucoencefalopatía multifocal progresiva necesariamente quiere decir que tiene poco CD4. O sea, aunque no lo tengan finalmente, sí saben que esta es una patología que no va a aparecer por acá. No existe una correlación directamente proporcional, pero en términos generales así se establece, ¿sí? Entonces, María Guadalupe García, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Bueno, entonces, esto es importante porque las complicaciones que se relacionan con la infección son diversas. El debut, es decir, la primera patología que vaya a asociarse en una persona también es diversa. Vemos aquí, por ejemplo, cómo un mismo organismo puede afectar, bueno, esta es la última que ingresa ya, un mismo organismo puede afectar varias cosas. El toxo, pues, estar en cerebro, estar en ojos. El citomegalovirus, dijimos, podía estar en ojos, era lo fundamental, la retinitis, pero también puede ser intestinal. Lo que es importante es que ustedes ven aquí cómo son fundamentalmente infecciones oportunistas las que aparecen, pero los gérmenes asociados están relacionados con neoplasias que son las que se relacionan en los eventos definitorios. Entonces, nosotros tenemos que tener datos que sean sugestivos, pero una cosa que es muy importante es que estos datos depende del momento en el que se detecte y de los antecedentes de contacto o riesgos epidemiológicos que se tengan. Acuérdense que hablamos de población en riesgo que parte de las conductas de riesgo, no de la población per se. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, cómo en las sexoservidoras la incidencia es bastante menor porque finalmente se ha desarrollado toda una cultura de protección que las hace no estar en riesgo. No así las amas de casa que están en su casa siendo infectadas por el esposo, ¿no? Porque no se reconocen como sujetos de riesgo. Entonces no son poblaciones, sino sujetos. Tenemos, dependiendo de los antecedentes que tengan, que ver qué datos hay como para que podamos establecer la sospecha. Si una persona sabe que tuvo contacto con una o un portador de la infección, el que se tenga los datos dentro de la semana siguiente de gripa, de lo que dijimos, un síndrome mononucleósico, caracterizado por fatiga, pérdida de peso, fiebre o sudoración, nos va a hacer sospechar de que efectivamente ya se trata de una infección inicial. La linfadenopatía generalizada también. Por supuesto, todo esto tiene que establecerse correlacionado, en primer lugar, con la epidemiología y los antecedentes de cada quien. Hay manifestaciones en la piel que pueden estar perfectamente en los inmunocompetentes, pero que en el caso de antecedentes importantes nos tienen que llevar más la atención. Lo mismo sucede con las membranas mucosas, en donde por supuesto que podemos tener moniliasis oral o gingivitis necrotizante en una persona que tenga una depresión, no supresión, sino depresión transitoria. Pero son datos que tienen que hacer llamar para la búsqueda de las infecciones. Entonces, esto necesariamente tiene que correlacionarse con una historia clínica muy profusa en donde establezcamos varias cosas, porque aquí siempre el interés es saber de los contactos. Sí tenemos que saber de los contactos porque esto es una enfermedad de notificación obligatoria y en la hoja de notificación están establecidos los contactos, pero es muy difícil por todo el estigma y la discriminación que sigue privando el que una gente pues diga abiertamente quiénes son sus contactos. Entonces, aquí tenemos que establecer la existencia de antecedentes familiares que sean importantes
de comorbilidades que sean importantes, de la vida que la persona tenga para efectos de mayor o menor progresión de riesgos y también para el establecimiento de los tratamientos. En el examen físico tiene que acordarse de que hay que hacer fondo de ojo, que la cavidad oral tiene que ser examinada totalmente, porque existe la tendencia a la hora de examinar cavidad oral, ver simplemente qué pasa con la orofaringe, y se olvidan las gingivitis, se olvidan las caries, y sobre todo se olvida lo que vimos en relación al Kaposi, en donde lo único que pueden encontrar son máculas de color violáceo en el paladar. Hay que hacer también un examen rectal y en las mujeres, además del ginecológico, el ordenar el Papa Nicolau. Ahora, el Papa Nicolau para efectos de seguimiento de BPH en las mujeres con VIH se tiene que dar en 2 ocasiones sobre los 6 meses, es decir, una cada 6 meses. Si son negativos en 2 ocasiones, ya puede seguir una vez al año, dependiendo de la edad que las pacientes tengan o de los mayores o menores riesgos que puedan presentar. Tenemos que recurrir al laboratorio, sí, para la búsqueda de CD4 y carga viral, los CD4 para efectos de tipificación del caso, pero también para saber de qué estamos partiendo, y la carga viral para saber frente a qué estamos en términos de la progresión que vaya a tener y para el seguimiento posterior por respuesta al tratamiento. Parte de los exámenes básicos tenemos que poner aquí, hoy no salió, tenemos que poner aquí BDRL, hay que hacer la búsqueda de un panel patológico infeccioso para ver que no haya hepatitis B o hepatitis C, que es muy común que exista. Hay que hacer la búsqueda de tuberculosis iniciando por una radiografía de tórax. Entonces, las etapas de la infección pues van a estar como esto, en un primer momento por linfadenopatía generalizada. Aquí podemos ver claramente las adenomegalias. Ahora, cuando tenemos una situación como esta, la situación es totalmente distinta. Entonces, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica aquí? Por favor, apague. Una linfoadenopatía cervical. Ande. Dayana, ¿estás contestando? Bueno. Sí. Ok, no. Es que se apaga mi micrófono, perdón. Esto para linfadenopatía está muy grandote. Es una adenomegalia, ¿no? ¿Esto? Pues tú dime si una adenomegalia puede ser de ese tamaño. O sea, sí puede insertar desde la cara hasta el cuello. Entonces. Doctora. ¿Sí? ¿Puede ser una angina de Ludwig? Puede ser, pero la angina de Ludwig no te da una masa de este tamaño. O sea, sí hay crecimiento, pero no de este tamaño. Doctora, ¿puede ser un linfoma de Burkitt? Los linfomas son de lo más socorridos, ¿sí? Que era lo que había señalado segundo. Pero, ¿qué otra cosa? Doctora, en nuestra clase de cabeza y cuello nos decían que en algunos casos de tuberculosis, no sé si... Exactamente. pueden... Sí, perdón. Sí, perdóname. Que en algunos casos de tuberculosis, los ganglios pueden crecer en la región cervical tan grandes, pero no sé si tan grandes como eso. Nos enseñaron unas fotos, pero no estoy seguro. La primera sospecha frente a una foto de este tamaño tiene que ser tuberculosis ganglionar, porque, insisto, estamos en un país de tuberculosis, ¿sale?
Entonces, vamos a tener otro tipo de situaciones como... Doctora, ¿Sí? ¿y podría ser parotiditis, tal vez? No, no, porque en general es bilateral. Puede ser unilateral, pero tendrías más hacia acá y no en ese tamaño. Si ustedes se dan cuenta, esto es una masa que se excede por Ah, debajo, ok. ¿sí? Y tendría también eritema, ¿no? Además. Sí, o sea, Entonces, no la le estamos tuberculosis evaluando la ganglionar, imagen. doctora, sí puede crecer tanto. Es que yo había visto varias. A ver. Vamos a llegar a 42 grados, miércoles. A ver, Dayana, si no vas a intervenir en relación a la clase, apaga tu micrófono, por favor. Sí, ¿cuál era la pregunta, perdón? No, perdón, doctora, sí estaba participando. Es que mi hermana empezó a gritar, perdón. Ok, pues dile a tu hermana que estás en clase. No, mentira, dime que estabas interviniendo, disculpa. Ajá, es que quería preguntar que entonces la tuberculosis ganglionar puede crecer tanto. Es que a mí me tocó ver un caso, pero era muy pequeño ahora sí que la masa que se observaba, pero por eso me entró curiosidad sobre este paciente que tiene realmente una masa de un tamaño muy prominente. Sí, este paciente no era un caso de tuberculosis, ojo que con eso, solo preguntaba de la sospecha diagnóstica, pero la primera sospecha que tienen que tener frente a una adenomegalia, incluso de este tamaño, es tuberculosis. ¿Sí? Ok, gracias, Una doctora. pregunta. Gracias, doctora. Sí, Daniel, dime. No también se podría tener la sospecha de un sarcoma mandibular, pero pues la diferencia a primera instancia sería la textura o la densidad de la masa, ¿no? Entonces me preguntaría cómo es la densidad Sí, en el caso no, de tuberculosis. o sea, el chiste de este aquí te das cuenta que con una sola imagen no vamos a hacer lo que queremos hacer. Saber exactamente basta con la palpación, ¿no? Biopsia con tinciones para poder hacer el diagnóstico, pero era solo para que piensen en la tuberculosis que les ponía esta imagen, ¿sale? Bueno, vamos a seguir con otras posibilidades diagnósticas. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el fondo de ojo que ya habíamos visto de este algodón que está puesto aquí, eso lo habíamos visto en el herpes 5, el tipo de exudado que vamos a encontrar en el Hirobeshi, hay que ver con imágenes qué pasa con toxoplasma, y esto se los traigo aquí para enseñarles cuál es la diferencia entre la esofagitis por Candida albicans y la presencia de Candida únicamente en un menor nivel a nivel de la boca. Entonces, esto perfectamente puede quedar dentro de la categoría B, pero esto ya es C absolutamente. En relación a la piel, pueden tener otro tipo de lesiones, pero se dan cuenta cómo es muy importante el que se haga un examen y se defina exactamente lo que hay, porque las onicomicosis, por ejemplo, son muy frecuentes y producen una destrucción ungueal que es importante. En relación al sarcoma de Kaposi, vamos a ver imágenes como esta, y esto es importante porque dentro de la clasificación del sarcoma de Kaposi, pues vemos que lo clásico, en donde vamos a tener sí lesiones en tobillos o región plantar, el problema es que con el SIDA o con inmunosupresión lo que vamos a tener es una diseminación generalizada que va a tener afectación a órganos mucocutáneos o viscerales. Entonces, esto es lo que ha hecho que se diferencie los distintos tipos de sarcoma, ¿sí? En donde pueden haber lesiones como estas generalizadas en absolutamente todo el cuerpo o arracimadas como las que están presentes en el caso de este paciente. Ahora,
La cara del SIDA, que es esta que vemos aquí, no debería existir más. Ya realmente es una barbaridad que siga habiendo casos de SIDA teniendo los medicamentos para evitar la progresión. El problema, que era lo que les decía el viernes, es que la mortalidad no se modifica porque siguen llegando a requerir atención pacientes como desgraciadamente se presenta en esta imagen, en donde ya pues no hay nada que hacer. Entonces, vamos a ver la transmisión, que ya es conocida también desde hace muchísimos años. Tenemos transmisión sexual sanguínea y vertical. Ahora, vamos a darnos cuenta que esto tiene modificaciones, porque cuando hablamos de transmisión sanguínea, estamos hablando de usuarios de drogas intravenosas, ya no de transfusiones, y mucho menos esto que así ha resultado una payasada de estar diciendo que tengo un padrote, tengo una cortadita y tuve contacto con la sangre, entonces ya con eso necesito medicamentos o que me retiren o demando un servicio de salud. Eso es absurdo. Es transfusión y es drogas intravenosas. En México hace ya muchísimo tiempo no existe, desde 1987 se prohibió la venta de sangre precisamente por el SIDA y no hay por transfusión. Ha habido un caso por trasplante de un paciente en el que lo trasplantaron sin nunca hacer el examen de VIH, pero eso es un error más que formas de transmisión. Y finalmente la vertical, que se dio lo que alguna vez discutimos también, el hecho de que no fuera solo durante el embarazo o durante el parto, sino también se diera después a través de la lactancia. Ahora, esto es lo dicho de la transmisión en términos generales. Sin embargo, si lo vemos específicamente, el asunto es un tanto distinto. Entonces, vámonos aquí primero en lo que es el riesgo percutáneo y mucocutáneo. Esto, estamos hablando de accidentes por punzocortantes y es del 0.3%. O sea, 1/3 de cada 100 personas puede llegar a adquirir la infección por este medio. En contacto con mucosas es casi inexistente, pero tanto han habido reportes, pues ahí está el valor. Ahora, lo que está en amarillo es lo que hace a los contactos sexuales, que son los más importantes, pero aquí tenemos que ver cada uno por separado. Tenemos en primer lugar el anal receptivo, es decir, a través del ano, una persona, hombre o mujer, recibe el virus a través del semen, que es el que tiene la más alta cantidad de virus después de la sangre. Si lo que hace es que se inserta analmente a una persona y la persona a la que se inserta es positiva, disminuye enormemente la transmisión. Si el sexo, o sea, a través de la vagina, una mujer recibe semen con virus, fíjense, disminuye casi 100 veces la posibilidad de transmisión, ¿sí? Entonces, si de lo que se trata es de tener contacto sexual vaginal insertivo, es decir, un hombre tiene coito con una mujer positiva, es variable, pero de todas maneras disminuye enormemente del contacto anal receptivo. El sexo oral en este estudio fue masculino, pero realmente esto no solo se aplica a hombres. Si es sexo oral receptivo, es decir, si a través de la boca hay eyaculación con carga viral, hay reporte tan bajo como el anal insertivo para la adquisición del virus. Esto no se ha refrendado, este último sexo oral receptivo no se ha refrendado después del estudio que apareció en la revista de epidemiología en 1999. Hay 4 casos reportados de relaciones orogenitales entre mujeres, tampoco
tampoco ha tenido ningún refrendamiento. El compartir drogas intravenosas, ustedes se dan cuenta que después del sexo anal receptivo es el más alto, y el que se tenga un bebé sin antirretrovirales, es decir, sin ningún tipo de intervención, entonces la transmisión puede ser hasta del 24%. Entonces, si se dan cuenta, tampoco es una transmisión del 100%. ¿Sale? Paro aquí a ver si tienen alguna pregunta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de algún trasplante. ¿En el caso de algún trasplante qué, perdón? ¿El riesgo de infección sería muy elevado? Si el donador es VIH positivo, sí, por supuesto. Ok, gracias, doctor. Pero tengo una pregunta. Sí. Yo había leído que cuando había pinchazo de aguja se daba tratamiento como profilaxis a la persona si tenía VIH. Entonces, por ejemplo, si hay pinchazo de aguja o contacto con sangre, aunque sea mínimo el riesgo, ¿tengo que pedirle una prueba antes de darle tratamiento o no se da tratamiento? A ver, esta es la forma de transmisión más común en los trabajadores de salud, percutáneo, ¿sí? Entonces, podemos tener distintas situaciones porque el pinchazo depende con qué se da. No es lo mismo pinchar con una aguja, con un bisturí o con una aguja hipodérmica. ¿Por qué? Porque sabemos que el virus necesita células, entonces el problema de las agujas hipodérmicas y por eso el traspaso a través de drogas intravenosas es porque en el canalículo hay sangre y en esa sangre es donde va el virus. Entonces, el simple hecho de decir pinchazo tiene que ser evaluado. Una cosa que pasa mucho, por ejemplo, es que no se colocan adecuadamente las agujas en dispositivos rígidos y el personal de limpieza, cuando está haciendo una cama, cuando está sacando la basura, se pincha, ¿sí? Entonces, tiene que ser evaluado el tiempo que haya pasado, porque acuérdense que el VIH se deseca muy fácilmente a temperatura ambiente, ¿sí? Pero, y además necesita sangre y células activas para sobrevivir. En todo caso, el protocolo de manejo al momento de tener una persona con un accidente es que primero se establezca si el paciente fuente, o sea, de donde se obtuvo el pinchazo, es VIH positivo. Generalmente a quien recibe el pinchazo también se le hace un examen para establecer que no haya sido positivo antes. Y esto se repite a los días. Si es necesario establecer el tratamiento, pues se da un tratamiento por 4 meses. ¿Responde eso tu pregunta, Fernanda? Sí, doctora. Gracias. Bueno. Disculpe, doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que había escuchado que se daba, bueno, si una persona creía que había tenido contacto con alguna persona contagiada, había un tipo de profilaxis que se le daba a la persona aproximadamente, había un tiempo, creo que 12 horas antes de que pase, bueno, después de que se creía que tenía el contacto o hasta 72 horas, me parece, con antirretrovirales. No sé si eso es correcto. Sí. Pero después de que hablemos del tratamiento, vamos a hablar de profilaxis pre y post exposición, ¿sale? Ah, ok, ¿sí? Entonces mejor dejo la pregunta ya cuando sepan exactamente cuáles son los antirretrovirales que utilizamos. ¿Sale? Ok, si no, entonces después, doctora, gracias. Bueno, entonces, doctora, sí. Esos porcentajes, ¿cómo se obtuvieron? No sé, me quedó un poco la duda. Esto a través de estudios en donde se van evaluando las cargas virales y la adquisición del virus. ¿Sí? Entonces, cuando una persona, en todos estos estudios, la mayoría son estudios de tipo epidemiológico, ¿sí? Entonces, se establece, bueno, yo he tenido contacto con esta persona, y mi contacto ha sido insertivo, ha sido receptivo, ha sido anal, ha sido vaginal, entonces, ¿en cuántos se estableció la transmisión? ¿Sí?
Sí, doctora, está bien. ¿Sale? Bueno, entonces nos quedan 9 minutos, espero que no se nos corte como se nos corta siempre rapidísimo. Vamos a pasar al laboratorio. Entonces, por favor, el día de mañana necesito que se metan a la página ammvih.org. Repito, ammvih.org. En la página de la AMBI, si bajan un poquito, dice curso de detección. Entonces, por favor, hagan el curso de detección que ahí aparece. Al final del curso les dan un diploma. Ese diploma me lo mandan vía Facebook para saber que ya hicieron el curso, por favor. El curso es muy rápido. Si lo hacen de un solo, son 2 películas y preguntitas, si lo hacen de un solo, en hora y media lo tienen hecho. Pueden demorarse un poco más entre que mandan el correo y les responden el correo, pero es muy rápido y ya tienen un curso, el diploma que les expiden, pues les sirve hasta para efectos curriculares. ¿Alguna duda de esto? No, doctora, gracias. No, Ok. doctora, todo bien. Bueno, Disculpe, entonces... doctora, ¿se lo enviamos ¿sí? vía mensaje o lo ponemos en la página? Bueno, No, en el en grupo. la página de Facebook, por favor. Ah, ok. Gracias, ¿Sale? doctor. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir hacia adelante. El laboratorio nos va a ser de utilidad para el diagnóstico de la infección, para identificar factores de riesgos para mala evolución y para el monitoreo de la progresión. Entonces, el diagnóstico inicialmente se hace a partir de anticuerpos, de la identificación de antígenos y de la detección de ácidos nucleicos virales. Los linfocitos CD4 no nos sirven para efectos de diagnóstico, nos sirven para saber en qué punto estamos. Ahora, los ácidos nucleicos también nos van a servir, además de para el diagnóstico, para saber cuál es la progresión que una persona tiene y sobre todo la respuesta al tratamiento. Para efectos de la detección, ustedes tienen, esto es solo un adelanto a lo del curso, tienen que seguir lo establecido por la norma nacional en donde se establecen tiempos. La OMS, que es esta cita que no puse aquí, dice que las pruebas usadas para la detección y el diagnóstico deben demostrar que cumplen con los mejores estándares posibles. Que tiene que haber consentimiento informado, esto es que y que los resultados tienen que manejar informándoles únicamente a un afectado problema, porque existen muchísimos casos en donde una persona es menor de edad. No es infrecuente que lleguen chicos de 17, 16 años que viven solos, que no tienen ni a un padre ni tutor, y es un conflicto porque, pues aunque ustedes les pidan que les traigan al padre o tutor, no necesariamente se puede. Hay casos de embarazadas menores de edad donde pues ya el problema no pasa por el padre, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ser dirimido por los consejos de ética de los hospitales o del lugar en donde se encuentre. Y siempre para las pruebas tiene que haber información previa a la prueba y consejería después del resultado, independientemente del resultado que tenga. Ahora, los laboratorios son diversos, o sea, podemos utilizar las pruebas de anticuerpos, el Easy Western Blot, o podemos usar las pruebas que ya no complementarias a través de la búsqueda específica del RNA proviral o del antígeno pre-24. Esta fue una publicación que apareció en el año 2003, en donde nos decían que la estadificación era importante, pero incluso en esta parte que está aquí con lineecitas, estableciéndose los estadios FIEVIG. O sea, FIEVIG y colaboradores hicieron esto. El asunto es que aquí sí había importancia para hacer una detección temprana, pero todo esto se dio antes del ELISA de cuarta generación.
a partir de su existencia, pues ya no usamos estos estadios, ¿no? Ahora, todas las pruebas pueden tener falsos positivos y falsos negativos. Los falsos positivos parten de la presencia de otras enfermedades, pero también parten de que haya, como dice aquí, transferencia de anticuerpos. Por eso es ridículo, absurdo, innecesario el que se haga un ELISA a un recién nacido hijo de madre positiva, porque siempre va a ser positiva y va a tener derecho a tener esos anticuerpos hasta 18 meses después, sin que eso quiera decir que sea portador del virus, ¿sí? Por otro lado, tenemos a los falsos negativos, que van a ser negativos falsamente mientras se levantan los anticuerpos en este mal llamado periodo de ventana, porque hayan tratamientos inmunosupresores, transfusión o trasplante de médula ósea, en donde también va a salir negativo en un primer momento, pero es falsamente negativo. Ahora, así como es importante en los falsos positivos la transferencia de anticuerpos, en los falsos negativos es importante el considerar las etapas avanzadas de la infección, porque ya ni anticuerpos hay. Entonces, esto incluso ocasiona problemas legales, porque si una persona sabe de esto, pide una detección, va a salir negativa y se niega a que sea calificada su paciente como VIH. En los dos, en los positivos y en los negativos, vamos a tener al laboratorio con problemas. En los positivos porque se contamine la prueba y en los negativos porque se inhiba la prueba. Bueno, esta es el cuadrito de las generaciones de ELISA. En la primera generación teníamos hasta 8 semanas, que es lo que está aquí, como promedio para que el resultado fuera positivo. Esto porque solo se trabajaba con IgG. En la segunda generación se incorporó IgM, pero la reactividad era bastante menor. En la tercera se incorporó el antígeno P24, efectivamente disminuyó el tiempo para que saliera positiva, pero no se alcanzaba la reactividad tenida con la primera generación hasta la cuarta, en donde sí ya tenemos posibilidad de hacer una detección entre la segunda y la tercera semana. Por eso es que estos estadios FIEVI ya no están siendo utilizados. Finalmente, y de forma muy rápida, vamos a ver qué es lo que sucede con los CD4 y la carga viral. Si esta es la infección, el tren, y aquí tienen un precipicio que es el SIDA y la muerte, la velocidad con la que la enfermedad progrese va a depender de la cantidad de virus que exista. Y el tiempo que pase es lo que va a ser establecido a partir de los CD4, es decir, la distancia hacia el precipicio. Esto es un símil para ver en qué situación estamos. Entonces, una persona que tiene 500 y pocas copias, aún sin tratamiento, pues va a pasar bastantes más años que uno que tiene menos de 100 y muchísimas copias, en donde la progresión es absolutamente rápida. Entonces, esto determina lo que es típico, teniendo además progresores rápidos y progresores lentos. Como ya va a acabar y no quiero que se corte definitivamente, vamos a parar aquí. Hagan la detección mañana, por favor, y el miércoles volvemos con el tratamiento. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.